Sí. Para montarte todos los días en el teleférico. ¿Cuánto qué? Para montarte en el teleférico. ¿Cuánto? Ah, ¿qué decir? Para montarte en el Yo digo, si para montarse en el teleférico. Bueno, no, yo quisiera andar por aquí yo anda. solo, pero Ustedes todo el mundo son- me dice ustedes son- que yo no puedo. Yo soy de una isla en el Pacífico. Ok. ¿Y tú? Y yo soy dominicano, pero no en Estados Unidos. Ok. Vienen para acá de vacaciones. Sí, para escuchar bachata y merengue. Y todavía no han comido la comida dominicana, la Ah, arroz, sí, la claro, habichuela, la carne. su mamá preparó una Ok, ¿verdad? cuanta Sí, que tú eres platos dominicano, ¿verdad? Sí. de Dajabón. Hemos comido chicharrón. ¿Dónde tú vives? Mofongo, en Santiago. Estudié en Santiago. Ok. Ay, pues está lejos eso de Jabón. Mañana me voy yo para Barahona. Le gusta. Esto sí es dominicano. Sí, esto es dominicano. Guachupita, República Dominicana, donde nació la bachata merengue. Porra allá y lo trae para acá y se hace mucho dinero. Sí, nosotros rentamos un carro y prácticamente mejor. ¿Cuándo Oye, ustedes vinieron a la capital? Llegamos antes de ayer, Ayer llegamos, sí. Hemos caminado tanto que siento que tengo 2 días aquí. Es verdad, se van a quedar aquí en la zona colonial ahora. Sí, y luego nos vamos para la casa, para el hotel. Fuimos a comer a Adrian Tropical y saliendo más para adelante, estaba verde el semáforo y ese se cambió. Ya llegamos casi. ¿En Ya, serio? sí. Ya esto pertenece a la zona colonial casi. Es que todo. Santo Domingo es sumamente grande. Ah, bueno, tú Joven, eres súper joven. Claro. Yo ni me fui de mi país. No, en serio, que trabajo mucho. ¿Trabaja mucho? Sí. No, puede venir de vacaciones, así, ¿verdad? Sí, nosotros teníamos planes de hace mucho con el COVID, no. Tienes que tener un orgullo de ser de aquí. Claro. No, en serio. Donde quiera que voy, soy yo soy dominicano. Exactamente.